Seguimos en la hora literaria y hoy conversamos sobre la obra poética y en particular la expresión artística de Carlos Ildemar Pérez, que él es profesor de la Universidad del Zulia y además de eso es poeta. Oye, Carlos, me llama mucho la atención este libro que tú escribiste, Chiquirriticos Musicantes, y te lo digo porque es que yo tengo una hija de 2 años y en las noches les leemos cuentos. Y algunos cuentos son buenos, otros no tanto. La cuestión de esos cuentos que yo a veces les leo es que muchas veces son secos y me gustaría que tuvieran como un poco más de flexibilidad poética, es decir, que jugaran más con las palabras. Quiero leer un breve verso que tú escribes aquí y ahí a partir de ahí me comentas que estaba en tu mente y cuáles son las ideas que tú más proyectas en tu poesía. Vuelo bucal. El maíz no se cansa de esconder en su asoleada raíz, grano a grano, gallitos blancos con sabor a verano. Me gusta. Me llama la atención el tema del maíz porque el maíz es un producto agrícola de América y fue cultivado por los pueblos precolombinos, los pueblos indígenas antes de que llegaran los españoles. Y el tema de la presencia indígena en tu obra poética es muy prominente, ¿no? ¿Qué te lleva a incluir imágenes indígenas en tu obra? Bueno, y la cotidianidad nuestra, porque como decíamos anteriormente, el niño es fundamental. O sea, sin pensar en el niño no hay cultura y tampoco literatura. Y el trabajo que yo he tratado de realizar y de aportar al universo de la literatura y particularmente de la literatura para niños es el hecho de poder mostrarle al niño su propio mundo. No mundos extraños. Nosotros llegamos a cualquier colegio de iniciación inicial, ¿no? Que llamado la etapa inicial, antes llamado preescolar. Correcto. Y encontrabas pues imágenes, personajes que no pertenecían a la cotidianidad del niño, a la realidad del niño, al imaginario colectivo del venezolano. ¿Y tú dirías que eso es como una forma de imperialismo cultural? Bueno, eso es una palabra que se usó mucho en las escuelas de sociología en los años 60, 70, que se llamó la transculturización. Correcto. Y entonces la transculturización es traer valores y realidades que desdicen de tu realidad inmediata e histórica también. Y es un poco trabajar con esos temas. No convertirse... Pero mucha gente dirá que esos temas son universales y que alegar que son ajenos no es comprenderlos. Hamlet, por ejemplo, ocurre en Dinamarca, pero lo escribió en inglés. Pero con todo, ahí ocurren situaciones que cualquier ser humano se puede identificar con ellas. Por supuesto, porque es lo humano. El lenguaje es lo humano, ¿no? Y entonces ya lo tenemos allí. Ahora, ¿qué es lo que rodea ese lenguaje? ¿Cuál es el mensaje de ese lenguaje? Es donde por lo menos uno puede empeñarse, ¿no? Y donde uno debe tener el compromiso. Creo que el compromiso no es solamente ideológico, es también poético, y creo que sobre todo poético, porque Octavio Paz, el Premio Nobel mexicano de literatura de 1991, decía que la poesía era rebelión y revelación. Y creo que los niños, por eso a mí me preguntaron en una oportunidad que por qué yo escribía para niños y cómo me gustaría. Bueno, a mí me gustaría escribir para niños como piensa un Yanomami, el universo, como pintó Joan Miró, el catalán Joan Miró, y como pensó o nos aportó ideas Wittgenstein. Así me gustaría a mí hacer un poema para niños. Entonces... Pero me llama la atención eso de rebelión, porque yo no quisiera un niño rebelde. No, claro que sí. A mí me cuesta vestir a mis hijas, en las mañanas para que vaya al colegio. No indisciplinado, no confundamos la rebelión con la indisciplina, ¿no? La indisciplina es otra cosa, ¿no? La rebelión es la actitud crítica del niño frente a la realidad, ¿verdad? Que sea un niño pensante, que sea un niño sensible, que sea un niño amable, que sea un niño educado, que sea un niño culto. Es un niño que ya lo sé, me imagino tu niño, por ejemplo, lo sé que puede ser así, escucha música sinfónica, ¿no? Le abres las posibilidades, para eso está la música y para eso está la literatura también. Yo me he encontrado estudiantes que yo le pregunto, ¿su papá le leía cuando, su mamá le leía cuando usted era pequeño? No, bueno, yo le decía, no quiere decir que su papá y su mamá no la hayan querido, sencillamente que su mamá y su papá no le dieron más oportunidad, mayor amplitud. Y con la poesía que yo escribo para niños es precisamente eso, que el niño encuentre su espiritualidad también, porque se le escamotea al niño eso, se le quiere adulterar, como yo he dicho, no convertirlo en adulto, sino falsearle y escamotearle y saquearle su infancia.
Claro. Entonces yo creo que precisamente esto. Y yo los libros los había escrito como un reto, porque cada vez que mis hijos cumplían años, yo les escribía un libro, les regalaba un libro, no había más nada que regalarles, ¿no? Y yo les regalaba un libro. Pero entonces alguien me preguntó, bueno, ya sus hijos no tienen, yo dije hasta los 12 años, es decir, 12 libros, pero ya mis hijos no tienen 12 años, tienen un poco más. Entonces yo dije, no importa, me tocará a mí entonces volver a la infancia, desde cero años, y empezar entonces a trabajar. Por ejemplo, fíjate, este libro que yo tengo aquí es un libro para niños que no saben leer ni escribir. Es un libro para niños que tienen a su papá y que pueden perfectamente escuchar. La literatura se puede leer a través del oído, no solamente a través de la vista, también se puede leer a través del tacto. Bueno, Estamos de en hecho, un- la primera literatura surgió leyendo a las audiencias. Cuando Homero Exacto. va y Eso, muy compone bien. la Ilíada, no estaba diseñada para que la gente leyera los manuscritos, sino que Exactamente, surgiera un lector y lo leyera en la plaza Eso, pública. claro que sí, porque cuando la mamá le lee o el papá le lee al niño antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Está fortaleciendo la personalidad de ese niño. Y cuando leemos El Maíz o Chirriquiticos Musicantes, que es un libro que trata sobre cosas que no vemos, pero que existen y que mueven el mundo y que mueven nuestra realidad y nuestros sentimientos también. Por eso se llama así, Chiquirriticos Musicantes, y que es un libro que obtuvo el premio Caminos del Sur de Literatura Infantil, ¿no? Y por eso se editó ese libro. Entonces, y asimismo ese libro que tienes en las manos. Bueno, es que Gabriel. te quería conversar, que es que me llama mucho la atención la presencia de los símbolos indígenas en tu obra poética, porque es que este libro, Olas para niños navegantes, fue traducido al Guayunaiki Sí. por Miguel Ángel Busayú, que es un gran poeta zuliano, ya fallecido. ¿Qué temas tratas aquí? El lago de Maracaibo. Es El lago de Maracaibo. Es el lago de Maracaibo. Y ¿El puente también? ¿El puente? Aparece el puente también, personifica, hace un personaje, el puente es un personaje, ¿no? Es la animación, vamos a decirlo así, ¿no? Porque todo está como lo que llamamos nosotros equivocadamente culturas primitivas. Es decir, un indio, que nosotros llamamos un guayú, un yucpa, un barí, que esté ahora mismo y que no hable bien el español, no quiere decir que sea bruto, pero habla perfectamente su lengua ancestral, Sí, claro. su lengua materna, además son bilingües. Es decir, responden a una cultura milenaria, no primitiva. Entonces, ese libro está escrito en una lengua occidental, que luego es traducida a otra lengua que tiene otra imaginación, otra forma de imaginar, ¿no? Entonces, para mí también eso fue una gran experiencia. Es sobre el lago. Ahora, los temas que la poesía trata siempre para los niños, a veces son temas, los poetas o los escritores que no eran poetas, sino que se tomaron la tarea de escribir, responden siempre a un fin didáctico. Un didáctico. No. El aprendizaje no tiene por qué ser duro, ni difícil, ni aburrido, sino buscar que aprendas desde tu mismo punto de vista, ¿no? Desde tu propio punto de vista. El niño va a crecer, pero por dentro su espíritu no va a crecer, ya su espíritu es. Ya su espíritu es. Entonces, la poesía mística, por ejemplo, para niños, Claro. ¿no? Eso no se toca, son temas tabúes. La muerte para niños también. Bueno, El niño es el ser más víctima que existe en el son mundo. temas controvertidos. Vamos a ir a identificar en nuestro espacio y ya regresamos. Estamos en la hora literaria.